Usted mencionaba varios puntos y quizás hay uno fundamental que no, y por eso me gustaría preguntar específicamente sobre este tema. La principal preocupación de todos los guatemaltecos, el tema de la inseguridad, 6.000 homicidios al año, una gran cantidad de crímenes sin esclarecer, y creemos que sí, los planes son necesarios en este caso y hay que ofrecerle al electorado propuestas concretas en materia de seguridad, medidas a corto plazo, para generar justamente un Estado seguro, que es lo que necesitamos, recuperar el Estado de Derecho. ¿Qué piensan hacer al respecto? ¿Cuál es su posición con el tema de inseguridad? Bueno, mire, ahí sí que a corto plazo, como usted dice, es las medidas inmediatas. Tenemos que recuperar y reformar la policía. La policía hoy por hoy, cualquier policía, 6 meses de escuela y ya es policía. Eso no puede ser. En nuestra época fue 3 años para ser policía en la academia de la PNC. 3 años y dábamos una especialización de 2 años más para tecnificados, o sea, para poder salir especializados en una área de seguridad o en oficiales. Entonces eso hace que un policía esté bien preparado, equiparlo bien y obviamente también dignificarlo, porque hoy por hoy un policía que por fin se atreve a actuar para agarrar un delincuente y lo hiere o lo mata, el que se va a la cárcel es el policía. Entonces no hay un respaldo de institución y eso es muy importante porque ¿quién va a querer actuar si no lo respalda su institución? Y él es el que termina en la cárcel porque los derechos humanos y tanta cosa y total, el policía terminó mal. Y también si no se les da un seguro de vida o de accidente, pues también el pobre policía está en una desventaja por el riesgo que él corre. ¿Solo en la policía estaría su plan o su estrategia contra la seguridad? Y en el ejército se tiene que volver a articular, hoy por hoy está desarticulado. Cuando usted va al interior y ve las bases que antes eran bases, pues muchas de ellas, las que están funcionando, están hasta con el zacate hasta arriba, están como abandonadas. Se quitaron más de las bases que en los acuerdos de paz, por ejemplo, que era el 33% de quitar bases militares, se quitó el 60%, o sea, quedó desprotegido el territorio nacional, y el ejército está para custodiar, para darle seguridad a la ciudadanía, y hoy por hoy está desarticulado. Se deberían de tener tal vez alrededor de unos 33.000 efectivos, y hoy hay 15.000, 17.000, entonces y están sin armamento, el crimen organizado tiene armas de guerra y nosotros pues estamos desprotegidos. Entonces es cuestión de capacitar, equipar, profesionalizar y las estrategias correctas. Mucha sabiduría. Hay un proverbio muy sabio que dice, la sabiduría no está en las armas de guerra, está en las buenas estrategias. Hablemos un poquito también, ingeniero, me gustaría que usted lo abordara, el tema de la pena de muerte y el manejo de las cárceles en nuestro país. De alguna manera, para muchas personas, cuando uno lo comenta en la calle, es usted está a favor de la pena de muerte, y muchos dicen sí, porque las cárceles no funcionan, y si funcionaran tal vez no, y entonces es como un tema dual que se acompaña de alguna forma. ¿Cuál es el planteamiento de los unionistas para estos temas? Mire, en el caso del tema de muerte, nosotros constitucionalmente está establecido la pena de muerte, eso lo apoyamos. Y en este caso, si hay que aplicarla, hay que aplicarla. Lo que nosotros planteamos es que no hay que andar con mucha contemplación. Lo que hay que hacer es mucho involucramiento en el problema de la violencia. Mire, cuando usted va al interior y se da cuenta el estado en que están las comisarías. Usted llega, yo regularmente cuando vamos a un meeting, yo voy a la comisaría y pregunto, mire, ¿cuántos policías hay aquí? Y resulta que no hay 2 policías para todo el municipio. Resulta que hay, la patrulla está tirada, y pregunto, ¿tiene combustible? ¿No tiene combustible? O sea, es mucho involucramiento. Lo que estamos planteando es que no son tanto como los ejes, sino es cómo nos metemos como gobierno. Si en este caso el problema mayor es la delincuencia, es la violencia, pues el gabinete de seguridad todos los días debería estar reunido a las 7 de la mañana, evaluando qué es lo que se hizo el día anterior
y cómo trabajar el día siguiente, porque eso es lo que está agobiando todo el proceso de desarrollo que continúa a posterior. Entonces, el tema es involucramiento, es tomar el problema y como nuestro e involucrarnos, y es lo que está faltando. El problema existe y nadie se mete. En este caso, pues podrá ser la pena de muerte, podrá ser el tema de las cárceles, pero mucho es operativo. El tema es, hay que meterse, hay que hacer nuestro el problema, involucrarse en la solución. Es lo que nosotros vemos como una, digamos, ahorita por ejemplo existe un Consejo Nacional de Seguridad, está en el presupuesto, está en el ministerio, está en la presidencia. ¿Cuántas veces se ha reunido? ¿Para qué sirve? O sea, hay un montón de instancias que no sirven y que no están operativas. Lo que nosotros proponemos es, hagamos como es una crisis, metámonos de cabeza. Lo hemos hecho cuando han habido emergencias en Guatemala. Hace un año el Pacaya inundó Guatemala de arena. En 17 días el equipo municipal se metió de mañana, tarde y noche y resolvió el problema. Hay que meterse en la situación. Si ese problema, veámoslo. En este caso algo importante hay un análisis del CIEN muy interesante que plantea que la violencia está concentrada en 15 municipios del país. Son los paradigmas que de alguna manera uno cree que es la situación a nivel nacional. Son 15 que tienen el 85% de toda la problemática de violencia. Y el 75% en 8 departamentos. Y entonces hay que focalizar, hay que hacer equipos de tarea específicos para eso. Y hay que involucrarse, es que no puede delegar. El problema es tan grave para el país que tiene que meterse de cabeza. Y en este caso hay situaciones. En este caso tiene usted un corredor en el Pacífico de 200 millas náuticas que no tiene protección, tiene más o menos 800 kilómetros de frontera en México que no tienen protección. Entonces, bueno, está el ejército, empujemos, vayamos a ver qué necesita. A veces no es qué tanto o qué tan difícil es empujar que se hagan las cosas, es involucrarse en que se hagan las cosas. Hay un tema importante, hablan mucho y está bien que ejemplifiquen con el tema municipal, pero Patricia Arzú, tanto conoce la realidad del interior de la República, en este corto tiempo de campaña, recorrer el país, trabajar por el interior del país. ¿Usted está de acuerdo con la descentralización y estaría a favor de un pacto fiscal para Guatemala? Bueno, mire, conozco el interior desde hace muchos años, desde que estábamos dando créditos con Álvaro Hugo, él en el FIS, dando créditos a las mujeres y capacitación, conozco la problemática de la situación y la reforma fiscal, pues mire, todo el mundo se va a la reforma fiscal. Primero pongamos el gobierno a trabajar, ordenemos las finanzas. ¿Qué hace una ama de casa cuando le dan un presupuesto? Sencillo. Bueno, se ajusta su presupuesto, invierte bien su dinero, no lo derrocha. Igual tenemos que hacer en el gobierno, aplicarlo bien. ¿Por qué a nosotros en la municipalidad nos ha alcanzado el mínimo presupuesto que tiene, que es igual al de la Universidad de San Carlos? Porque cada centavo se aplica bien, se piensa bien, y si la cabeza es correcta y es sana y no hay corrupción, todo lo demás va a caminar, no hay corrupción, entonces alcanza el dinero. Pero cuando no hay una cabeza donde realmente está centralizada en ordenar las finanzas y, como dice Álvaro Hugo, involucrarse en una forma como lo hacemos nosotros, nuestro equipo, y que estamos acostumbrados a trabajar, entonces no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance. Imagínense, nosotros tuvimos de presupuesto 19.000 millones en la época de mi esposo, del 96 al 2000, 19.000 millones. Hoy va el presupuesto casi por 60 y no alcanza. Claro que han pasado años, pero aún así, aunque usted haga los cálculos de evaluación y no alcanza el presupuesto hoy por hoy. ¿Por qué? Porque no están invertidos bien los dineros, o no se le da un seguimiento, o hay mucho derroche, o ¿Cómo va a luchar contra la corrupción? Porque eso también es otro tema muy fuerte que pega mucho a las democracias latinoamericanas y a Guatemala sobre todo. Pues mire, empieza por la cabeza. Si la cabeza es corrupta, todo lo demás va a ser corrupto. Si la cabeza es sana, es honesta, es transparente, créame que todo se derrama para abajo. Y al corrupto es un ladrón, la verdad, es un ladrón. ¿Y qué dice el mandato divino y legal? Pues tiene que ser penalizado, porque es un robo. Entonces, para un corrupto hay un corruptor también, hay de dos lados. Esos dos son ladrones, y para eso tiene que ser
tiene que caerle la ley encima, definitivamente, y aplicarla bien, porque se aplica a medias o porque se aplica con mano suave, entonces es que hay esos abusos. Seguramente en el caso de que ustedes llegaran a la presidencia y vicepresidencia van a heredar muchos problemas que se vienen heredando de gobierno en gobierno y problemas que por supuesto con buena actitud se pueden ir empezando a solucionar o a vislumbrar por dónde se podrían hacer, pero están a punto de estallar muchos de ellos. ¿Qué piensan hacer? Por ejemplo, usted lo decía, meterse de cabeza al problema me parece muy bien cuando puede ser un solo problema, pero tenemos muchísimos problemas: desnutrición, extrema pobreza, corrupción. Hay que priorizar, hay que priorizar. Fíjese que lo importante es, como país tenemos que definir cuáles son los primeros problemas, y usted los ha tocado. Bueno, primero tenemos que ver cómo paramos este ambiente de violencia y de delincuencia, que esto es lo que de alguna manera está evitando que todo lo demás camine. Posteriormente tenemos que entrar en un programa de desarrollo que planteamos que va montado en dos motores, que son la obra pública. Nosotros sí creemos mucho en que en este momento de crisis el Estado tiene que tomar un liderazgo en lo que es la gestión, la generación de obra pública. Ya lo hicimos en el del 97 al 2000 y hubo una dinámica de trabajo como nunca se había hecho en más de 50 años. Creemos volverlo a hacer. Y por otro lado está otro motor, que es lo que Patricia ha estado planteando, un programa de vivienda a nivel nacional. Por otro lado, hay que definir realmente cuáles son, en este caso, entonces hay que definir cuáles son las áreas prioritarias. Y aquí solo quisiera tocar algo que Ricardo planteaba. Algo que nosotros hemos aceptado, o regularmente yo he visto los foros y he visto las preguntas a los candidatos, es el tema presupuestario, pero se asume que el presupuesto, que hay que tener una reforma fiscal porque el presupuesto no alcanza. Pero cuando uno analiza el presupuesto, uno se puede cuestionar que el presupuesto puede ser reducido. Por ejemplo, hay mucho programa y subprograma que en un momento de crisis, de verdad, el país no está para tener tantas delicadezas, o como dice, tenemos que ir priorizando. Hay mucho programa en donde usted tiene 1 millón de quetzales acá, 2 millones acá, 20 millones allá, etcétera, y que usted tiene que ir definiendo qué es lo que es prioritario. Por otro lado, le voy a contar, por ejemplo, estaba haciendo anoche el análisis de Fonapaz. Con nuestro gobierno, los fondos sociales tenían, para un 90% de ejecución de obra, tenían un 10% de administración. Si usted analiza ahorita el presupuesto, Fonapaz tendrá más o menos 400 y pico de inversión, y tiene 158, 160 de funcionamiento. La proporción casi es un 35% de funcionamiento contra el resto de inversión. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, usted tiene ahí el Fonpetrol, 340 millones de quetzales que no están normados. Si el Fonpetrol, si usted le pregunta a cualquier alcalde qué ha recibido el Fonpetrol y dónde lo utiliza y cómo se materializa en obra, pues es un vacío. O sea, hay que meterse a analizar el presupuesto, y en mucho el presupuesto puede ser cuestionado. Y tenemos ahorita, para llegar al presupuesto, nos endeudamos con 6.000 millones de quetzales a nivel externo y 5.000 millones de quetzales a nivel interno. Pero es necesario eso para ese tipo de programas. A veces muchos programas nos han sido impuestos, no son programas que el país necesita. Entonces tenemos que definir prioridades. ¿Ustedes terminarían con este tipo de programas? Me imagino que se refiere a los... hay muchos programas, o sea, no, al contrario. Acuérdese que en el caso nuestro, digamos, Fritz fue el que propuso la remesa escolar, y nosotros creemos en las transferencias condicionadas. Un ejemplo excelente es Brasil, o lo que es la Bolsa Escola y la Bolsa Familia, ha funcionado y ha desarrollado el nordeste de Brasil.